Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy nos encontramos a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, hora del centro, para que ustedes liguen en cualquier parte en donde se encuentren la misma hora en la que nos encontramos. Estoy muy contenta porque tengo al padre Tadeusz Langton, que es de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción. Padre Tadeusz, muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio tenerlo aquí en Mundo Católico y en la consagración a Jesús a través de María en este día 24. Me siento muy honrada de tener al padre Tadeusz con nosotros porque pues lo he visto en muchas meditaciones que él ha hecho sobre la Virgen, que ha hecho sobre la misericordia, y me ha encantado, y creo que el público lo conoce muy bien, por lo menos el público de Mundo Católico. Yo siempre estoy retransmitiendo lo que usted ha hecho y nos encanta mucho, así que pues le doy la más cordial bienvenida. También a todos los que nos ven y nos escuchan, y me gustaría presentarlo a él para que ustedes lo conozcan. Va a estar el día de hoy y después en otros días va a estar con nosotros, pero no de manera continua por diferentes circunstancias. Así que el padre va a estar hoy y después va a estar otros 2 días más, ¿verdad, padre? Sí. Esto otros 2 días más, creo. Sí, muchísimas gracias, padre. Es un placer tenerlo. Pues presentarles al padre Tadeusz Langton. Él es de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción. San Estanislao Papinski, así se dice, lo fundó en 1670. Casi. Sí, casi en 1670 en Polonia para promover la Inmaculada Concepción, intercedir por las almas del purgatorio, especialmente las personas que mueren así a la intempestiva, ¿verdad? Es lo que yo entiendo, y que habían muerto en batalla o a causa de enfermedad o pandemia, y para extender el reino de Dios, especialmente entre los más necesitados y pobres. El beato arzobispo Jorge la renovó en 1911 porque el gobierno zarista de Rusia había perseguido a la congregación hasta tener un miembro solo. Ahora cuenta con más de 500 sacerdotes y hermanos en el mundo. El padre Tadeo es de Houston, Texas. Entre los marianos de 2007 fue ordenado sacerdote en 2015 y ha vivido en Estados Unidos, en Filipinas, en Polonia, en Bolivia y ahora en Argentina, de donde es vicario parroquial de la parroquia Madre de Misericordia. Para que sepan todos los argentinos que quieren recibir la comunión, que no les dan la comunión, que no los confiesan, aquí está el padre Tadeusz Langton para ayudarlos. Él estudió en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia, donde recibió el doctorado de Teología Dogmática, y ha publicado un libro en inglés, Stepping on the Serpent, A Journey of Trust with Mary, y varios videos en inglés y en español. Mundo Católico reprodujo sus videos sobre las virtudes evangélicas porque a nosotros nos han fascinado, se lo he dicho a él en lo personal, y sobre todo las de la Virgen María, y la verdad es que muy contenta de tenerlo aquí entre nosotros. Dice que no tiene nada personal en redes sociales, pero vamos a poner su WhatsApp por si quieren contactarlo, y sobre todo las personas de Argentina que se quejan mucho que no tienen quien los ayude, que les dé dirección espiritual, que les dé los sacramentos, que los confiese. Yo creo que el padre Langton va a estar feliz. Y tiene audios de sus homilías y conferencias en Spotify, en Padres Marianos, homilías y conferencias. Así que pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida al padre Tadeusz Langton, a quien conocemos, aunque él no nos conocía directamente o físicamente, pues nosotros sí le conocíamos, y a mí me encanta su predicación. Le digo que a lo mejor, como nosotros somos muy acelerados así y él es muy pausado, que no queríamos asustarlo. Padre, no queremos asustarlo. Pero bueno, tenga usted la más cordial bienvenida aquí con nosotros. Queremos además invitarlo en otras ocasiones, no solamente en esta de la consagración. Queremos que nos ayude a hablar de la Eucaristía en el Corpus Christi, que nos ayude a hablar del corazón de Jesús, del corazón de María, porque creo que sería muy importante que el público conociera a Jesús y a María a través de usted. Así que pues vamos a iniciar, padre. Si usted quiere decir algo para iniciar, así lo hacemos. Usted diga lo que usted quiera y vamos a hacer las letanías del Espíritu Santo, la letanía de la Virgen, el Ave Stella Maris, y también la oración de San Luis María Griñón de Montfort a la Santísima Virgen. Así que, padre, lo escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias por la bienvenida, por todas sus palabras, y soy encantado de poder participar en esta consagración a María. Sin más, empezamos con las oraciones. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
La letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inerrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en que lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos.
para que no creamos a todo espíritu, Te rogamos, óyenos. para que no probemos a los espíritus si son, para que probemos a los espíritus si son de Dios, Te rogamos, óyenos. para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, Te rogamos, óyenos. para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. oremos. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros. Madre de Cristo, Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. Madre Purísima, Ruega por nosotros. Madre Castísima, Ruega por nosotros. Madre Inviolada, Ruega por nosotros. Madre Virgen, Ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Ruega por nosotros. Madre Amable, Ruega por nosotros. Madre Admirable, Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros. Madre del Creador, Ruega por nosotros. Madre del Salvador, Ruega por nosotros. Virgen prudentísima, Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, Ruega por nosotros. Virgen poderosa, Ruega por nosotros. Virgen clemente, Ruega por nosotros. Virgen fiel, Ruega por nosotros. esclava del Señor, Ruega por nosotros. espejo de justicia, Ruega por nosotros. trono de sabiduría, Ruega por nosotros. causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros. vaso espiritual, Ruega por nosotros. vaso honorable, Ruega por nosotros. vaso insigne de devoción, Ruega por nosotros. rosa mística, Ruega por nosotros. torre de David, Ruega por nosotros. torre de marfil, Ruega por nosotros. casa de oro, Ruega por nosotros. arca de la alianza, Ruega por nosotros. puerta del cielo, Ruega por nosotros. estrella de la mañana, Ruega por nosotros. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. reina de los ángeles, Ruega por nosotros. reina de los patriarcas, Ruega por nosotros. reina de los profetas, Ruega por nosotros. reina de los apóstoles, Ruega por nosotros. reina de los mártires, Ruega por nosotros. reina de los confesores, Ruega por nosotros. reina de las vírgenes, Ruega por nosotros. reina de todos los santos, Ruega por nosotros. reina concebida sin mancha original, Ruega por nosotros. reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros. reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros. reina de la familia, Ruega por nosotros. reina de la paz, Ruega por nosotros. reina de los esclavos de amor, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen,
líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La oración Ave María Stella. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. Él que nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo. Amén. La oración a Nuestra Señora de San Luis de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve Madre, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo, me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis haberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar por entero, sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido, y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga 3, amén, es amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora
y en la eternidad. Amén. Hoy estamos en el día 24 y voy a leer en partes la meditación del día y después hago un comentario después de cada párrafo. Así dice: esa devoción es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, que es la perfección cristiana. Es un camino que Jesús ha recorrido, viniendo a nosotros, y en que no se encuentra ningún tropiezo para llegar a Él. Es verdad que es posible llegar a la unión con Dios por otros caminos, pero será pasando por muchas más cruces y extraños desfallecimientos y a través de muchas más dificultades penosísimas de vencer. Tengo aquí un icono. Ustedes pueden ver que en mi pieza tengo unos iconos. Y aquí tengo una de mi favorita, que es un icono ortodoxo que se llama la humildad extrema. Quiero mostrar al comienzo de la meditación porque esto es lo que surgió en mi mente en pensar que esto es un camino fácil. Y suena como una paradoja. ¿Por qué estoy hablando de la cruz, de la tumba, de la piedad cuando María tenía a su hijo muerto en sus brazos, cuando estamos hablando de un camino fácil? A veces, como cristianos y católicos, queremos buscar un camino que no involucra la cruz, que queremos simplemente buscar a Jesús, pero sin el crucifijo. Y por esto, cuando escuchamos, al menos cuando yo escucho la palabra fácil, lo que viene en mi mente es excelente. Entonces, no tengo que sufrir. Es un camino fácil. Es más fácil que los demás. Pero, ¿por qué es fácil? No es que María dice, no tienes que pasar por la cruz. No. Ella es quien nos lleva hacia el corazón abierto de su Hijo. Juan Pablo II, después del atento de matarlo en Roma, en la Basílica, en el año 81, unos años después, visitó a Fátima. Y ahí dio una homilía excelente donde él definía la consagración a María como un acto de encomendar a nosotros mismos en las manos de María, como hizo Juan en la cruz, cerca de ella en Calvario. Es decir, que cuando nos consagramos a María, estamos acudiendo a María, ahí en Calvario, para estar más cerca del corazón abierto de su Hijo querido. Y por esto, no es que consagrarse a María excluye las cruces, sino que incluye las cruces. Pero ¿cómo eso es más fácil entonces? Yo recuerdo mi formador en Polonia. Yo pasé un año ahí antes de mi ordenación sacerdotal. Y fue muy sabio lo que dijo un día en un retiro. Lo más importante para nosotros es nombrar nuestras cruces, identificar estas cruces. Porque muchas veces batallamos contra las cruces, ni nos damos cuenta que ahí en la cruz no solo está la madera que nos duele, ahí está también María, ahí está también Jesús. Y esto, claro que se grabó en mi memoria, porque ¿cuántas veces hay cruces que tenemos en la vida, pero son cruces pesadas, difíciles, y después esforcemos mucho en rechazar la cruz? Cuando María nos enseña cómo recibir la cruz, cómo abrazar la cruz como hizo Jesús mismo. Me encanta la escena en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando sale Jesús de la ciudad con la cruz. También a los dos lados detrás de él están los dos ladrones. Y Jesús está abrazando la cruz, pero los dos ladrones están burlando de él. Están diciendo, ¿qué haces?
porque ellos ni querían recibir la cruz y estaban luchando contra los soldados romanos que impusieron la madera sobre sus hombros. Pero Jesús abrazó la cruz y dio gracias a su Padre. Y ahora, ¿por qué esto hace más fácil la cruz? Porque una cosa es tener la cruz, pero hace unos días que hemos celebrado la memoria de Santa Catalina de Siena, ella dijo que la cruz, el dolor principal de la cruz, desaparece cuando dejamos de batallar contra la voluntad de Dios. Cuando dejamos de luchar con la rebeldía frente de lo que Dios permite y quiere. Y María es un ejemplo de esto. Pero eso es más fácil. Si ya estoy en guerra, no tengo que luchar contra esto. Tengo que decir sí. Eso es un momento donde sí, estoy a punto de sufrir. Eso sí es una cruz pesada. Y hasta la psicología misma, hay un modelo de la psicología que fue fundado por un católico que dijo que es más importante para la psicología humana, para la salud mental, aceptar la cruz que evitar la cruz. Porque dice que la mayoría de los trastornos mentales que la gente tiene, ¿de dónde vienen? De evitar la cruz, de evitar lo que hay que pasar en la vida. Por ejemplo, hay un artista, no recuerdo el nombre, que dijo, mi problema no son las drogas. ¿Qué es? Es la realidad. Y yo evito la realidad en tomar drogas. Pero eso es el problema. Muchas veces evitamos la realidad en haciendo ¿qué? Haciendo pecado, en escogiendo cosas que hacen la vida aún peor. Y eso es la verdad, como Jesús dice, para ser su discípulo hay que aceptar la cruz y seguir a Jesús. Y María nos enseña cómo hacer esto, como enseñó a Jesús mismo, porque él en su humanidad necesitaba esos años en Nazaret para aprender cómo aceptar la voluntad divina en su humanidad. Siendo una persona divina, su voluntad divina fue siempre perfectamente unida a la voluntad del Padre. Pero en su naturaleza humana, él necesitaba tiempo para que en cada momento esté siempre sometida su voluntad humana a la voluntad divina de Dios. Y vemos a María que desde su comienzo, especialmente desde la Anunciación, ella dijo Sofía, de que ella se entregó completamente en las manos del Padre. Y así Jesús crecía en Nazaret bajo su sombra, bajo su ejemplo, aprendiendo cómo rezar de ella y de San José. Y por esto hace más fácil para nosotros aceptar la cruz. ¿Por qué? Porque ella está. A veces cuando miramos la cruz, miramos más que todo las dificultades y perdemos de la vista que siempre hay otra persona. Y como he mostrado que este icono tiene a Jesús y María, la esencia de la cruz no es el sufrimiento, es el amor. Santo Tomás de Aquino dice que no es el sufrimiento, el dolor que nos redimió, es el amor. Y amor entre personas, el amor que Jesús tenía por nosotros, que se manifestó en su amor hacia su madre, que en su persona era la figura de la iglesia. Entonces, la esencia de nuestras cruces no es el dolor, es el amor. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que cuando Dios envía una cruz, no nos envía solo dolor, envía una oportunidad de amar, todo se hace más fácil. Y por esto María en su corazón inmaculado tiene este fuego, un fuego del Espíritu Santo, el mismo fuego que tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Y si Jesús permite, el Padre permite que tengamos mucha madera, mucha leña, entonces vamos a tener más fuego. Entonces, esto es la razón. Y es más fácil llevar la cruz cuando tenemos este amor. Y cuando nos falta este amor, ella está. Ella entiende lo difícil que es sufrir en Calvario. Hasta Jesús mismo podemos imaginar que en su humanidad necesitaba a su madre ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque fue demasiado difícil en su humanidad estar solo en ese momento. Y por esto en el Salmo 22 que Jesús cita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Unas líneas después dice el Salmo, pero tú, Padre,
eres Dios que me puso cerca del seno materno, de la madre que me amamantaba. Y ahí estaba María, como recuerdo de este amor de Dios, aún en medio del sufrimiento. Y María brilla justo en nuestras cruces. Hace todo más fácil porque recordamos que sí somos amados, que sí, Dios nunca nos abandona, que siempre nos acompaña, que siempre nos comparte este amor maternal a través del corazón inmaculado de María. Seguimos. Es un camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para hallar a Jesucristo, ya porque en Él no hay extravíos, ya sea porque, como acabo de decir, por Él se camina con más gozo y facilidad, y por tanto con más prontitud. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y de dependencia de María que en años enteros de propia voluntad y de apoyo sobre sí mismo. San Francisco de Sales, obispo, doctor de la Iglesia, leía un libro sobre el combate espiritual escrito por Lorenzo Scupoli. Y este autor, en los comienzos de ese libro, dice que la batalla principal para crecer en la vida espiritual es contra una confianza en uno mismo, en vez de confiar plenamente en Dios. Es decir, que dependemos demasiado de nuestros talentos, nuestras inteligencias, nuestras capacidades, en vez de depender de Dios. Y vemos en María que ella se reconoció como esta esclava pobre y humilde de Nazaret. Ella fue colmada con toda gracia, pero desde el punto de vista humano, ella vivía en una ciudad que ni estaba en el registro de las ciudades de Israel de su tiempo. Roma ni puso el nombre de Nazaret en su registro, porque fue tan despreciado el pueblo. Ella, suponemos, tenía la educación en el templo, pero ella no tenía la educación como nosotros. Ella fue una persona muy sencilla en su corazón. Y su grandeza consiste no que tenía muchos talentos, sino que ella confiaba plenamente en Dios. Y por esto cuando San Gabriel, el arcángel, prometió algo imposible de que ella iba a concebir el Hijo de Dios, ella no dudaba en confiar, porque ella creía, como San Gabriel dice, nada es imposible para Dios. Y por esto ella es la más humilde. Ella no depende de sí misma. Ella no piensa que puede por sí mismo cualquier cosa. Ella se da cuenta que todo primero viene de Dios como don. Ella puede cooperar. Y eso es su parte, que ella coopera. Por eso ella nos muestra en su persona que para llegar a la cima de la vida espiritual es más que todo importante decir con ella este sí, este fiat, que se haga en mí según tu voluntad. Porque aún en la vida espiritual podemos, San Juan de la Cruz nos avisa, podemos depender de nosotros, de nuestros juicios, de cómo se hacen las oraciones, de cómo debemos crecer, de cómo se debe hacer todas esas cosas. San Juan de la Cruz dice que aún en la vida espiritual debemos entregarnos completamente en las manos de Dios y su divina voluntad. Y por eso María, en el diario de Santa Faustina Kowalska, repetidamente dice a Faustina, lo que es el camino hacia la unión con Dios es cumplir su voluntad, nada más. No simplemente hacer mucho ayuno, no simplemente hacer mucha penitencia, no simplemente participar de los sacramentos con lo máximo. Es más que todo cumplir la voluntad de Dios. Y esto fue su camino hacia la santidad. Es un camino corto. ¿Por qué? Porque la distancia entre mí y Dios no es una distancia física. Es simplemente una distancia entre mi capacidad de entregarme completamente en las manos de Dios. Es la distancia que yo permito existir, de que si no quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ella manifiesta que este camino es corto, es solo decir que se haga en mí, que se haga en mí lo que tú quieres.
Por esto, el Espíritu Santo es el primer actor en la vida espiritual. Es Él quien actúa en nosotros y nosotros con María que decimos sí. Y recuerdo que un teólogo que describía la vida espiritual de Santa Faustina, él dijo que Santa Faustina crecía tanta en la unión con Dios por una razón, que ella se entregaba completamente a la obra del Espíritu Santo y permitió que Él pueda hacer en unos segundos lo que ella podía hacer en mucho esfuerzo y muchos años. Y lo mismo María, quien Faustina había elegido como su maestra de noviciado perpetuo. Cuando ella salía del noviciado, después de haber profesado sus votos, Santa Faustina dijo a María que ella quería que María sea su maestra, su madre, de enseñarle los caminos hacia la santidad. Y vemos que Santa Faustina tenía éxito. Seguimos. Es un camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es una senda perfecta para ir a unirse a Jesucristo, toda vez que la Divina María es la más perfecta y la más santa de las puras criaturas, y que Jesucristo, que vino perfectamente a nosotros, no tomó otro camino para su grande y admirable viaje. El Altísimo, el incomprensible, el inaccesible, el que ha querido venir a nosotros, pequeños gusanos de la tierra, que nada somos. ¿Cómo se ha obrado esto? El Altísimo ha descendido perfecta y divinamente por María hasta nosotros sin perder nada de su divinidad y de su santidad. Y por María deben los más pequeños subir perfecta y divinamente el Altísimo sin temor alguno. Otra vez vuelvo a San Juan de la Cruz, que es el maestro de la vida espiritual. Él escribió que debemos tener en cuenta que cualquier santo que sea, santa que sea, va a tener sus imperfecciones. Aunque sea santo, porque ser santo no quiere decir que era perfecto en toda la vida, sino que aun ellos tenían imperfecciones, dificultades, y hasta sabemos de unos santos como San Francisco de Asís, que arrepintió, por ejemplo, de haber castigado demasiado a su cuerpo, y esto como arrepintió de eso al fin de su vida. Entonces, Juan de la Cruz nos da el aviso de que debemos, sí, tomar en cuenta el ejemplo de los otros santos, pero siempre mirar hacia Jesús y María, porque solo ellos eran completamente perfectos a lo largo de su vida terrenal. Y por esto, repito, es tan importante tener en cuenta que debemos imitar las virtudes, las actitudes de los santos, pero no tenemos que repetir las mismas acciones. A veces, aun yo en mi celo, en el seminario, quería repetir unas cosas de los santos que yo admiraba, pero el Espíritu Santo no obra la misma cosa en los corazones de los santos en cada siglo. A veces es diferente. Y vemos en María la perfección cristiana que habíamos leído y yo había declarado ya repetidas veces que es la unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, en ella vemos la perfección de la obra del Espíritu Santo, que nunca logró ningún otro santo. No porque son malos, simplemente que tenían sus límites. Pero en María, especialmente como la Inmaculada y la Asunta en el cielo, vemos hasta su fin la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos inmaculados. Cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que, bueno, María tiene ese privilegio de ser inmaculado. Sí, pero lo que ella tiene ya es una promesa para nosotros. San Pablo dice que Dios, Jesús, murió en la cruz para que la iglesia sea inmaculada. Es decir, no solo María, cada uno de nosotros. Para entrar al cielo creemos como católicos que necesitamos ser limpios de todo pecado y por eso hablamos del purgatorio. Entonces, en ella vemos la perfección de la obra del Espíritu Santo y su cooperación perfecta hasta el fin. Y esto es lo difícil. Muchos de nosotros no tenemos problema
en empezar ese camino espiritual, en decir sí al comienzo. Pero después vienen las cruces, después vienen dificultades y olvidamos de la presencia de Jesús, de María, olvidamos de las promesas de Dios y empezamos a tener miedo, decimos no sé, no sé. Pero María, a lo largo de su vida, decía sí, decía su fiat, que se haga en mí. Porque es una cosa decirlo en gozo, como ella hacía en la Anunciación, pero la grandeza de María es que ella decía esto aún en Calvario, aún en dificultades. Ella decía sí hasta que se cumplió por completo esta obra del Espíritu Santo en su corazón. Y esa consagración es una consagración a ella para que podamos decir a ella, y no solo decir de palabras, pero de corazón, que queremos imitarla, queremos ser como ella. Porque ella no tiene necesidad de nuestras palabras. Ella como madre tiene necesidad de sus hijos, de que sus hijos, sus hijas sean salvados, que sean llenos del Espíritu Santo, que sus corazones arden como su corazón inmaculado y que un día, ojalá, podamos subir al cielo con ella en cuerpo y alma. Eso creemos, que cuando Jesús vuelva, habrá la resurrección de todos los cuerpos y vamos a estar con ella en el cielo. Entonces, eso es un camino perfecto, es decir, que quiere y busca que la obra del Espíritu Santo se acaba, que llega al máximo, que sea completamente perfecto, hecho hasta el fin. Seguimos con el último. Es un camino seguro. Esa devoción a la Santísima Virgen es un camino seguro para ir a Jesucristo y adquirir la perfección uniéndose a Él. Porque esta práctica que enseño no es nueva, es tan antigua que no se pueden marcar sus principios y no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta, pues, en conclusión, que esta devoción no es nueva y que, si bien no es común, consiste esto en que es demasiado preciosa para ser saboreada y practicada por todo el mundo. Esta devoción es un medio seguro para ir a nuestro Señor, porque es propio de la Santísima Virgen el conducirnos seguramente a Jesucristo, como lo es de Jesucristo llevarnos seguramente al Padre eterno. Llamamos a María a veces la esposa del Espíritu Santo. San Maximiliano Kolbe, antes de que él murió en este campo de concentración en Polonia, había dado muchas conferencias sobre María como la Inmaculada. Y él describió a María un momento como una casi encarnación del Espíritu Santo. Es importante la palabra casi, porque ella no es la encarnación del Espíritu Santo, pero ella es un ícono del Espíritu Santo. Es decir, ella hace visible lo que es, quién es y lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, podemos entender más del Espíritu Santo cuando entendemos a María. Y cuando entendemos del Espíritu Santo, podemos entender mejor a María. Y los padres de la Iglesia identificaban el Espíritu como el Espíritu que nos lleva hacia Jesús. Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan que nadie puede venir a mí sin que el Padre lo atraiga primero. ¿Y cómo el Padre nos atrae hacia su Hijo? A través del Espíritu. Es el Espíritu que nos conduce hacia Jesús. Y Él lo hace invisiblemente, directamente, desde adentro de nuestros corazones. Pero sabemos que es difícil a veces prestar atención a nuestros corazones en las ocupaciones del día, o no prestamos atención bastante a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, María hace de voz alta lo que hace el Espíritu Santo adentro. Ella nos conduce hacia su Hijo Jesús. Y además, ella, quien es la madre, no es una persona que tiene ideas sobre Jesús, que tiene teorías sobre Jesús. Yo como teólogo, por ejemplo, yo podría dar teorías, yo podría escribir teología, pero ella no es un teólogo, es una madre.
Ella no quiere darnos ideas sobre Jesús. Ella quiere llevarnos a su propio Hijo. Ella quiere que podamos tocarlo, podemos creer en Él y estar completamente unido a Él. Y por esto es un camino seguro, que no nos lleva simplemente para entender un poco más de Jesús, sino poder estar en comunión con Él, en comunión viva con Él. Y por esto, María, cuando apareció a San Juan Diego en Tepeyac, ella quería un templo no simplemente para ella misma, para que ella pueda tener otro templo, para entregar a su hijo a los aztecas, a los mexicanos, a los españoles. Ella quería entregar a su hijo. Entonces, cuando estamos con ella, estamos seguros de que lo que ella hace en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos conduce hacia Jesús, siempre. Para que a través de Jesús podamos llegar al Padre. Y por esto no tenemos que tener preguntas si, por ejemplo, podemos imitarla o no. Podemos siempre, como la mujer perfecta, inmaculada, podemos simplemente entregarnos en sus manos, sabiendo que no vamos a quedar en María, en sus ideas, en su personalidad. Ella nos va a llevar con el Espíritu hacia Jesús, especialmente en la Sagrada Eucaristía, donde no tocamos simplemente un símbolo, sino que recibimos a Jesús mismo. Y por esto, creo que no es por accidente, por acaso, que estamos rezando las letanías del Espíritu Santo, porque lo que hace Él, hace María. Y lo que hace María también es lo visible de lo que hace el Espíritu en nuestros corazones. Gracias por escuchar. Creo que ahora tenemos otro momento para preguntas. Ya, padre, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, ¿se las podemos hacer? Claro que sí. Muy bien. Déjeme, porque las clasificamos para no preguntar lo mismo. Jesús, Alicia Jean Leiva le pregunta de la, no, pero no es de la consagración, perdónenme. Dice que si, por ejemplo, tiene un hijo que tiene, por ejemplo, un trastorno mental, el de Asperger, con déficit de atención, y es madre soltera, ¿se puede ella consagrar? Sí, Y también, sí. si considera usted esto un castigo de Dios. Uno puede consagrar a Él, hacia Dios, de la misma manera que uno puede bautizar a una persona. Es decir, la consagración a María, dice San Luis de Montfort, es una manera de renovar la gracia bautismal para vivir en pleno la gracia del bautismo, porque María, como la Inmaculada, vive plenamente la gracia de Dios, y a través de esa consagración estamos diciendo que queremos vivir ese bautismo más plenamente. Entonces, sí se puede consagrar a Él. Y si es un castigo de Dios, no. Jesús mismo, cuando sanó al hombre nacido ya ciego, recibió la pregunta, creo, de sus apóstoles: Maestro, ¿fue él quien cometió un pecado, sus padres? Y Jesús dice: no, la ceguera de este hombre fue para la gloria de Dios. Nosotros no entendemos exactamente cómo se manifiesta la gloria de Dios a través de trastornos, a través de enfermedades. Pero no es simplemente que si hay algo malo, es un castigo de Dios. Porque si esto fuera verdad, entonces, ¿por qué Jesús sufría? Porque Él no tenía ningún pecado. Pero Él sufría porque vivimos en un mundo donde hemos pecado todos a causa del pecado original, y el pecado afecta a todo, hasta el ADN de nuestros cuerpos. Entonces, no es simplemente que un trastorno es un castigo. Puede ser una cruz pesada, pero la cruz no es simplemente castigo. La cruz también, con María, es el lugar donde derrama Jesús todo su amor, toda su misericordia.
Y a través de esas personas que también he conocido, tengo un amigo que tiene ese trastorno, aprendemos a amar mejor. Y a veces olvidamos eso en la vida, que un mundo de capitalismo, de rendimiento, pensamos que tenemos que tener la vida más rápida, pero esas personas nos enseñan y recuerdan que el fin de la vida, ¿qué es? Amor. Porque la voluntad de Dios Padre consiste en ¿qué? Que amemos, como Jesús dijo, amemos uno a otro como Él nos ha amado. Padre, le preguntan si, Alejandra Luna, si usted pertenece a la Fraternidad de San Pedro. No, eso es otra comunidad que he conocido antes y fue parte de mi discernimiento personal, pero eso es ni una comunidad religiosa, es una comunidad de sacerdotes con promesas. Pero lo conozco y conozco a sacerdotes de esa fraternidad, pero es diferente. Cristina Reyes le pregunta si el bautismo en alguna religión que es cristiana pero no católica vale en la católica. Siempre vale el bautismo si tiene el formulario yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que hay solo 2 iglesias que no son reconocidas por su bautismo por el Vaticano. El primero son los mormones, que utilizan el formulario pero con otro sentido, es decir, que no creen en la Trinidad como nosotros. Y no recuerdo la otra iglesia comunidad protestante que no utiliza el formulario, pero si utiliza el formulario y tiene la fe que nosotros tenemos en la Trinidad y en Jesús, sí vale. Y por esto, cuando los protestantes entran a la Iglesia Católica en la Pascua, por ejemplo, reciben la confirmación, no son bautizados otra vez. Por ejemplo, los testigos de Jehová, el bautismo de los testigos de Jehová creo que no vale por esa misma razón. Sí, porque no. Eso fue la otra. Gracias. Justo fueron ellos, no recordé. Carla Fernández le pregunta, una vez vi un video que era bueno colocar el rosario debajo de mi almohada. ¿Esto es un acto correcto o depende del sentido que uno le dé? Bueno, hay diferentes prácticas con rosarios, con medallas. Mucho de eso depende del sentido de la fe, porque no debemos caer en la superstición donde pensamos que una práctica por sí misma hace algo. Decimos que en la iglesia los sacramentos, por ser celebradas como deben ser celebradas, tienen un efecto. Si yo digo las palabras sobre el pan y el vino en la misa, se hacen cuerpo y sangre de Cristo. Pero con los sacramentales, los rosarios, los medallas, eso depende de nuestra fe. No es algo automático. Entonces, si uno duerme, por ejemplo, con el rosario, lo que yo hago, por ejemplo, porque rezo y después me duermo, eso está bien. Pero si uno piensa que por el hecho nomás de tener un rosario al lado, que esto me va a proteger, no es exactamente así. Depende de la fe, ¿no? Y si agarro el rosario y pongo bajo mi almohada como signo de que confío en la Madre, en María, eso sí está bien. Gloria Osorio le pregunta, Padre, enséñanos la forma correcta de pedir el don del Espíritu Santo. Bueno, no sé si hay una forma correcta. Es decir, que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, dice San Pedro el día de Pentecostés. Entonces, por un lado, el Espíritu Santo ya está. Pero el problema no es que Él está ausente, más que todo, es que nosotros necesitamos abrir nuestros corazones hacia Él. Entonces, por algunos sirven unas formas, por ejemplo, escuchar música. Yo, por ejemplo, en la mañana a veces escucho canto gregoriano al Espíritu Santo. Otras personas, por ejemplo, soy de Estados Unidos, escuchan música cristiana contemporánea y eso les hace bien. Otras personas hacen una oración. Depende de la persona y cómo nosotros mejor abrimos el corazón hacia Él, porque Él siempre quiere darse a nosotros. Nosotros tenemos que disponernos para recibir de modo completo su don, su gracia, todo lo que quiere dar. Claudia Amparo Cruz le pregunta, dice, yo me consagré una vez, pero luego le fallé a Dios, le fui infiel y aunque ya quedó atrás y lo confesé, ¿qué debo hacer? ¿Qué consecuencia trae esto a mi vida de consagrado? Bueno, primero que si hemos confesado, si hemos hecho la penitencia, mejor es simplemente entregar esto en las manos de Jesús. Escuché un día
del doctor Castañón, que Jesús había mencionado a alguien que él conoció que no debemos hacer subir el polvo que ya había bajado en el camino. Es decir, no debemos hacer que siempre vuelva y vuelve los pecados del pasado. Porque no es Jesús quien hace esto, es Satanás quien nos recuerda. Pero tú siempre eres esa persona que hizo esto. No, sí, yo soy la persona que hizo esto, pero ahora soy una nueva criatura. Jesús de verdad hace de nosotros nuevas personas. Y por esto, si hemos confesado, si hemos hecho la penitencia, es decir, que si he robado, debo restituir lo que he robado, ya fin. No tengo que siempre vivir bajo las consecuencias de esto, sino más vivir con la fe de que Jesús ha muerto para esto, ha muerto para que yo pueda ser libre de este pecado y libre de sus consecuencias. Entonces, no hay una manera exacta de cómo tener en cuenta los pecados del pasado, porque yo diría mejor es simplemente agradecer a Dios, agradecer a Jesús más. Y por eso San Juan de la Cruz dice que si recordamos del pecado, solo debemos recordarlos en gratitud por lo que Jesús ha hecho. Le preguntan sobre las personas que pueden consagrar, tanto Alexander José como N. María León. Dice el primero, ¿puedo consagrar a mis dos sobrinos mayores de edad aunque no hayan hecho la comunión? Y Sí. N. María, que se puede consagrar a su ahijada. Sí, es decir que la consagración primero no depende de otros sacramentos, sino del bautismo. Es decir, como algo que surge de esta gracia bautismal, esto es la única necesidad, podríamos decir. Pero además de esto, podemos hacer esto como en nombre de los demás, especialmente de los niños que todavía no pueden hacer esto por sí mismos. Entonces, sí, se puede hacer. Padre Tadeusz, ¿tiene algún email donde le puedan escribir? Esto sí, que es simplemente T. Langton, es decir, que si toma la primera letra de mi nombre y mi apellido, @gmail.com, esto es mi email. A ver si lo pueden poner, ¿verdad? Para que lo tenga. Dice Joal, dice, padre, se me dificulta rezar mucho el rosario. Hace 2 meses no siento ni la motivación, lo intento, me distraigo, esto me desmotiva. Trato de seguir el programa de la consagración. ¿Qué hago? Sonrío porque recuerdo de Santa Teresita, el Niño Jesús. Ella no quería rezar el rosario, a ella no le encantó. Ella tenía una devoción fuerte a la Virgen, pero ella confesó en sus escritos que le costó muchísimo rezar el rosario. Entonces, no es nada malo. Y San Luis de Montfort, en su libro sobre el rosario, dice que es difícil a veces rezar el rosario por distracciones, por desinterés, por otras ocupaciones que tenemos. Entonces, eso no es abnormal, no es fuera de lo común. Pero, ¿qué hago yo? Por ejemplo, si estoy distraído, sigo. Es decir, que a veces tenemos la idea que rezar el rosario tiene que ser perfecto. Tenemos que tener la mente exactamente en lo que debemos estar meditando, pero a veces no pasa esto. Entonces, lo que yo hago es simplemente rezar, seguir rezando. Más que todo, intentar tener en cuenta que María está. Que cualquier que sean mis preocupaciones, cualquier que sea en mi corazón, que sigo rezando, poniéndome en su presencia. Porque como madre, supongo que para ella, si está algo importante para mí, es importante para ella también. Y puedo presentar todo eso a través del rosario, aun si no puedo enfocarme perfectamente en los misterios. Le preguntan, después de la consagración, ¿cuáles son los pasos que debo seguir? Eso depende de las personas, de su estado de vida, de muchas diferentes cosas. Pero lo fundamental, yo diría, es vivir como un hijo y hija de Dios, de María, donde ella de verdad es presente en la vida. Yo, por ejemplo, tengo estos iconos de María en mi pieza para recordarme que no estoy solito aquí, aunque físicamente sí estoy, eso es mi cuarto, estoy solito. Pero cuando la veo me doy cuenta, aún sin pensar exactamente esto, que nunca estás solo.
Entonces, por algunos es rezar un poco más, rezar un rosario, rezar otra coronilla a la Virgen. Por algunos es leer un libro más sobre la Virgen. Por otros puede ser que toman 5 minutos para estar frente a una imagen de la Virgen y contar lo que está pasando, ¿no? ¿Qué madre no quiere escuchar de su hijo lo que está pasando, lo que le importa, sus dolores? También esto vale. Entonces depende de la persona, pero lo fundamental es fomentar y hacer crecer este vínculo con María, porque ella es real, ella es viva, ella quiere escuchar, quiere estar presente, y eso es lo importante, cualquier que sean las medidas que tomamos para hacer crecer ese vínculo. Que si puede consagrar a su novia, Fernando Muñoz le pregunta. Puede, pero yo diría, es mejor siempre que si hablamos de adultos, como la consagración es una consagración consciente de que quiero vivir mi bautismo, siempre es mejor si la otra persona participe de un modo u otro. Es diferente para los niños, porque todavía tienen que crecer, pero yo diría al menos que se puede consagrar a otra persona, pero siempre es mejor de un modo invitar a participar también, porque la gracia tiene que ser recibida. Aun si el Señor está dando, esa persona tiene que recibir la gracia también. Que es una mamá que tiene su hijo autista y es adulto, pues obviamente no tiene la posibilidad de la atención ni de saber que es una consagración, que si lo puede consagrar. Sí, esto sí. En este caso, por ejemplo, porque tiene esa dificultad, sí se puede consagrar. Como nosotros bautizamos a los hijos cuando ni pueden decir nada, ¿no? Cuando son infantes. Alejandra Luna le pregunta a Alejandra Luna Ornelas le pregunta, padre, desde que mi hijo murió todo se me vino abajo, mis hijos se perdieron, me divorcié, mis hijos al dispersarse no se acercan a Dios, cuando les hablo de Jesús no me hacen caso, no me contestan, no quieren saber nada de Dios, ¿qué hago? En momentos de dificultad y de la cruz, primero es importante poder escribir o dialogar con alguien sobre la oscuridad y el dolor. El dolor, he usado esa imagen antes, es como un veneno. Yo soy de Texas, entonces yo crecí con muchas víboras. Mi papá me enseñó que si una víbora me muerde, primero tengo que intentar como chupar el veneno inmediatamente, porque si no, lo que pasa es que el veneno entra por todo el cuerpo y después hace más problemas. Lo fundamental en esos momentos de oscuridad es intentar sacar este veneno, todo ese dolor. Yo, por ejemplo, siendo sacerdote, yo escribo un diario, ¿no? Si cosas me pasan, si me pesan, tengo que escribir para sacar de afuera ese veneno, porque si no lo hago, me pesa. Después es difícil seguir y no escucho a Jesús, me siento solo. Y después hablar con alguien. Tengo la ventaja de vivir con otros sacerdotes, hace más fácil, pero los laicos pueden pedir, ojalá que haya un sacerdote en su lugar, donde podría compartir esto, porque es importante que ese dolor se encuentre con la verdad de Dios, que ese dolor se encuentre con su misericordia. Pero primero hay que poder poner en palabras ese dolor para recibir esa palabra de Dios, que es su amor y misericordia. Hay una persona que le pregunta que está haciendo todo el proceso de consagración, pero tiene un aparato anticonceptivo. Es importante para poderse consagrar, se lo tiene que quitar, ¿qué tiene que hacer? Siempre podemos seguir con nuestra vida de fe, aun cuando no estamos en el estado perfecto, podemos decir. Y por esto Santa Teresa de Ávila dijo que cuando estamos en lucha y dificultad, debemos siempre seguir rezando, porque o dos cosas pasan. Seguimos rezando y dejamos de pecar al fin, o dejamos de rezar y seguimos en el pecado. Entonces, siempre debemos seguir y seguir, sabiendo que a través de la oración el Señor poco a poco nos revela nuestros pecados y también nos pide dejar ciertas cosas en cuanto es posible para nosotros. Entonces yo diría que es importante siempre seguir sabiendo que debemos no seguir diciendo no al Señor, sino escuchando siempre lo que nos dice, nos pide para nuestra conversión continua.
Jenny Terra Rosa Rodríguez le pregunta, Padre, estoy en vías de divorcio, deseo vivir en santidad y más adelante solicitar la anulación del matrimonio religioso. Hoy estoy siguiendo día a día la consagración, ¿puedo consagrarme? Perdón, repite otra vez, no capté todas sus Sí, palabras. dice Jenny Terra Rosa le pregunta, yo estoy en vías de divorcio, deseo vivir en santidad y más adelante solicitaré la anulación del matrimonio religioso. Hoy estoy siguiendo día a día la consagración, ¿puedo consagrarme? Sí, 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 sí. Esas preguntas muchas veces suponen como que ya debemos ser perfectos antes de consagrarnos. Pero nosotros nos consagramos justo porque somos pecadores frente a la Inmaculada, que no es pecadora. Entonces, sí, podemos pedir porque no hay otro modo. Si nos alejamos de ella, si nos alejamos de Jesús porque estamos en dificultades, nunca vamos a crecer en la santidad. Entonces, nos acudimos a ella sabiendo que no hemos hecho todo perfecto, pero sabiendo que ella es misericordiosa y nos ayuda a crecer de donde estamos, comenzando de donde estamos ahorita. Rosa Aurora Burelo le pregunta, tengo una duda, si no me consagro, no logro confesarme antes del 13 de mayo por la situación que nos encontramos de la pandemia o no encontrar sacerdote, ¿puedo confesarme después del 13 de mayo? Sí, es decir que siempre proponemos, es decir, como lo mejor, y si uno es imposible por alguno, puede hacer lo posible. Y el Señor entiende lo que es posible para nosotros en nuestras situaciones particulares. Entonces, sí, uno puede seguir con la consagración sabiendo y diciendo al Señor que en cuanto podemos, vamos a confesar. Evelyn Frutos le pregunta, tengo un hijo de 10 años, no hace aún la primera comunión, me siento muy culpable y responsable de él y de su alma y me agobia pensar que si lo llamaría a Dios a su presencia, ¿qué sería de su alma? ¿Qué me puede decir? Primero, que nosotros a veces tenemos una imagen del juicio más basado en el sistema legal de, de lo político aquí en la tierra, que de verdad lo que va a pasar frente de Dios en el momento del juicio. Esto primero, porque Jesús es el primero quien quiere que todos puedan entrar al cielo. Él murió para que todos puedan ser redimidos y salvados. Y más que todo, como Faustina dice, es la persona que rechaza su misericordia. Entonces, es importante siempre empezar con una actitud de confianza, de que Jesús sí es juez, pero es juez como Salvador, como la persona que murió por su Hijo, que dio todo para que pueda entrar al cielo. Entonces, sí, uno puede reconocer los pecados, uno puede darse cuenta de las faltas, pero también uno tiene que reconocer la misericordia de Dios e intentar cambiar la situación en cuanto pueda, pero siempre comenzando confiando en su misericordia. Ricardo Leal le pregunta, Padre, estoy consagrado, pero aún sigo cayendo en impurezas. ¿Qué me aconseja hacer para renunciar definitivamente a estos vicios? ¿Me puedo considerar un consagrado? Sí, uno, como en el bautismo, por ejemplo, hay un sello bautismal que nada puede borrar, ni el pecado mortal, y aún las personas, si pensamos en el infierno, aún las personas ahí que son bautizados, todavía tienen ese sello. ¿Por qué digo esto? No importa si estamos los mejores o los peores, queremos tener esa identidad. Claro que trae un poco más de seriedad, gravedad si pecamos, si soy bautizado, si digo que soy consagrado en María y sigo, eso trae más responsabilidad, ¿no? Como yo, por ejemplo, que he jurado el celibato, traigo más responsabilidad de cuidar ese celibato públicamente. Pero de cómo dejar esto, no es una pregunta sencilla, porque a veces eso exige la terapia de un consejero católico que pueda entender las heridas humanas, porque la impureza no viene de la nada. Muchas veces viene de heridas humanas que son de otras cosas. Entonces, a veces por los varones, la impureza viene de una ausencia en la vida familiar. Puede ser, por ejemplo, de su mamá. Entonces, un sentido de abandono es una tierra fértil para la impureza. Por eso a veces exige un consejero que pueda entender estas cosas. Fuera de esto, en la vida espiritual, es importante
seguir en la oración, porque el enemigo, a través de la impureza, va a querer que dejamos de rezar, para que no nos desesperemos. Pero es importante seguir y seguir y seguir. Como dije de Santa Teresa de Ávila, o seguimos rezando y dejamos el pecado, o dejamos de rezar y vamos a seguir en el pecado. Dice, ¿cómo le hago? Dice Brando Carrillo, estoy inscrito y supe hace poco que tenía que confesarme para la consagración, pero he cometido ciertos pecados, pero no me puedo confesar en este momento porque en Colombia no hay esa posibilidad. ¿Puedo consagrarme? Yo diría que sí, sabiendo que será diferente quizás la experiencia a causa de esto, pero confiando en la misericordia de Dios y intentando lo mejor de encontrar la confesión en cuanto esto sea posible después de las restricciones. Pero claro, uno no puede negar que será diferente, tomando la realidad de lo que ha pasado, que la consagración quizás se hace con un poco más de tristeza, pero yo diría que es importante todavía hacerla para decir con la voluntad que soy de María, no soy esa persona solo de pecado, soy de María y eso es mi identidad más al fondo de mi ser. Y también pues le vale que haga un acto de contrición personal, que le pida perdón a Dios por haberla ofendido de todo corazón y le pida que le dé la oportunidad de confesarse antes, que busque un sacerdote, antes de que sea su consagración, y si no puede, que le pida perdón al Señor con todo su corazón para poder hacer la consagración. Sí. Aquí Angie Luna le pregunta, padre, llevo 13 años separada, estoy casada, yo creo que, o sea, está separada, pero está casada, obviamente, y ¿cómo hacerle para consagrar a su esposo e hijos? Puede ser que no viva con ellos, ¿no? Bueno, en ese momento yo diría que con algo así utilizaría la palabra que utilizaba mucho Juan Pablo II, que es encomendar. Cuando él hablaba de la consagración a María, él habló mucho de encomendar a nosotros mismos y a los demás a María. Entonces, yo diría que uno puede encomendar junto a la consagración personal a esas personas importantes. Pero como he dicho, siempre es mejor que la consagración es un acto consciente, que si esas personas también un día, ojalá, podrían hacerlo de su propia voluntad también. Dice, padre, ¿puedo usar la correa de San Agustín y el cordón de San Benito para alejar la brujería? Sí, esos son cosas que uno puede usar. Los sacramentales de la iglesia son recuerdos de los santos, de Dios, y esto hace a nosotros rezar lo que hace presente el Espíritu Santo, y eso aleja de nosotros los efectos del mal. Entonces, en cuanto son sacramentales de la iglesia aprobadas, pueden ayudar, pero otra vez digo que no son cosas de superstición, porque aún con sacramentales puede ser que cosas pasan o el enemigo nos ataca. Yo como sacerdote tengo un montón de sacramentales y todavía me ataca el demonio a veces. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que no es como algo automático, porque es la fe que al fin es el escudo contra el enemigo, ¿no? No simplemente un rosario, una medalla. Y hay que estar muy mortificado y en mucha oración. O sea, el enemigo a una persona mortificada y sacrificada le es más difícil tentarla y molestarla, porque el enemigo no va a una persona, no se le va a meter a una persona sacrificada y mortificada y llena de oración, no lo soporta. Entonces, pues lo vas a echar fuera de tu persona, es mucho más fácil sacarlo fuera. Dice una persona, Pati Colín, que se puede consagrar otro día que no sea el 13 de mayo, desde luego, si quiere consagrarse el 24 de mayo lo puede hacer, que se prepare, si siguió toda la preparación, pues desde luego va a estar mejor. Laura, padre, ¿se puede escuchar música de Dios en arameo? Pues yo creo que desde luego que sí. ¿Dónde? En arameo, que si puede escuchar música en arameo. Sí, ojalá y sea arameo, nomás que se cerciore que es arameo y no que está oyendo quién sabe qué, porque ya no se sabe. Sí. Bueno, hay una liturgia en la iglesia católica, no es romana, pero hay otra iglesia en la iglesia católica que utiliza arameo todavía en su liturgia. Entonces, me encanta la idea de que durante su plegaria eucarística repiten las mismas palabras que Jesús mismo utilizaba en la última cena.
Entonces, arameo sí es algo de fe, sí. Nada más que se cerciore que es arameo y que es de Dios, porque como no entiende lo que está diciendo, lo que está Sí, escuchando, pues tenga cuidado, ¿verdad? sí, Kai Filu le pregunta, ¿cómo discernir cuál es la cruz que debo cargar y que no se trata de algo que podría no serlo? Primero que hay cruces que el Señor impone y permite que no podemos cambiar. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer terminal, bueno, esto es algo que uno solo puede aceptar. Hay otras cosas, por ejemplo, donde podemos con razón, con amor, intentar cambiar. Por ejemplo, como sacerdote, debo ayudar a los pobres. No debo decir que, bueno, eso es tu cruz, tener hambre y no ayudar. Mi responsabilidad es ayudar para que no tengan esa cruz. Entonces, en cuanto estamos pensando en las otras personas, debemos siempre ayudar a aliviar sus cruces en cuanto es posible. Y también pedir que el Señor pueda aliviar nuestras cruces. Y podemos tomar medidas. Por ejemplo, si estamos enfermos, y hay una manera de sanarla mejor, ¿no? Pero si aún con todas las medidas nada sana y todavía seguimos en la enfermedad, es un momento de decir, ok, Señor, entrego esto en tus manos. Entonces, una cosa que el doctor Casalión, él me enseñó muchas cosas. Él me dijo que cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos hacer 2 veces una cosa. Es decir, que si algo pase, podemos pedir una vez que se cambie. Yo, por ejemplo, intentando volver de Bolivia a Argentina, la primera vez no pude, pero fui al aeropuerto para pedir, ¿no? Entonces, no tenía éxito. Y dije, pero bueno, quiero intentar otra vez. Me dijo, sí, la segunda vez, está bien. Intenté nada de éxito. Y me dijo, entonces Jesús dijo 2 veces y después de la segunda vez, si no cambia nada, entrégamelo en mis manos y no hagas más, ¿no? Y justo al día siguiente no hice más. La aerolínea me llamó y me dijo, mañana puedes volar. Entonces llegué al fin a Argentina. Pero fue importante porque fue una cruz. Yo había estado Claro. en Bolivia por 10, 11 meses a causa de la pandemia, ¿no? Y necesitaba volver. Pero después de 2 veces de intentar cambiar la situación no pude. Entonces acepté, ¿no? Yo creo que lo que Dios estaba esperando era su Sí, aceptación completa y rendición a la voluntad de Dios. sí. Y esta misma persona le pregunta, ¿cómo saber cuál es la misión que Dios tiene para él o para esa persona? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, San Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales no solo como una herramienta para crecer en la vida espiritual, más específicamente fue para escoger el estado de vida. Si uno piensa en la misión personal, es lo que en la iglesia antes se hablaba del estado de vida. Es ser casado, ser religioso, ser sacerdote. La idea es que para él, y creo que es verdad, es muy necesario en la juventud discernir qué es mi estado de vida, qué es lo que Dios pide de mí. Y el centro de sus ejercicios espirituales es la elección del estado de vida. Y a través de la oración así, uno, escuchando la palabra de Dios, meditándola, uno aprende dónde yo hoy estoy en su plan, dónde yo soy parte de su plan. Entonces, no hay una respuesta fácil a esto, porque exige dirección espiritual, exige oración y a veces años así de discernimiento. No es como una cosa de un día al otro que uno lo descubre, porque exige conocimiento de uno mismo y conocimiento de Dios. Le preguntan si en la religión ortodoxa hay en la consagración transubstanciación. Ellos no utilizan esta palabra, pero creen la misma cosa que nosotros, que es el cambio total del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos utilizan la palabra griega que es metamorfosis, y esto es lo que nosotros usamos como transubstanciación. Eh,
dice que hay una persona que se llama Elizabeth Paula Polo que dice que es malo si es malo, le pregunta, rezar el rosario y escuchar la misa cuando se está trabajando o se está haciendo alguna labor. Ella confecciona ropas y prendas de vestir y le gusta escuchar la misa y hacer la oración mientras está trabajando. Le pregunta si es malo. Hay dos maneras de contestar esto. Primero, si hay un momento, por ejemplo, empezamos con la misa. Si hay tiempo en el día de prestar atención plena a la misa sin hacer otra cosa, es mejor. Pero si no hay otra oportunidad y uno está intentando tener un momento de oración mientras que uno está ocupado, está bien. Con el rosario, lo mismo. Yo diría que en mi experiencia es diferente rezar el rosario cuando puedo prestar toda mi atención. Me ayuda más. Pero hay días cuando estoy de verdad ocupado y tengo que rezar mientras estoy manejando, por ejemplo. Y todavía sirve. Entonces, no es una respuesta de sí o no, sino como de prioridades. Es decir, si es posible prestar toda la atención, mejor. Pero si no, simplemente podemos prestar la atención que tenemos. Ale le pregunta, tengo 3 hijos, de ellos solo uno es casado por la iglesia, o sea, los demás deben vivir en unión libre, pero no se acercan a Dios, al contrario, mi nuera es cristiana. ¿Yo puedo consagrarla a ella y al marido de mi hija? Sí, es decir que otra vez no depende tanto del estado de gracia o no. Depende más que todo que como personas ya pertenecen a Dios por ser sus criaturas, por ser bautizados, y podemos siempre encomendar a ellos a María. Y por un lado yo diría mejor. María misma en Fátima pidió que Rusia, en medio de su comunismo, sea consagrada a ella. Y fue un país ateo que no reconoció a Dios para nada. Y ella quería la consagración de este país en medio de su pecado para que se pueda convertir. Entonces, yo pensaría lo mismo, que podemos encomendar a personas a María para que puedan crecer en la gracia y dejar el pecado. Preguntan cómo hacerlo al mismo tiempo cuando se están consagrando. Lo pueden hacer al mismo tiempo, tengan su lista y cuando mencionan, por ejemplo, dice la consagración yo y se dice el nombre, pongan el nombre de todos sus familiares y ahí ustedes lo van diciendo como lo hacen desde su casa, porque va a ser una misa que vamos a transmitir virtualmente. Ustedes desde su casa pueden repetir esos nombres y seguir toda la consagración. Se hace al mismo tiempo, nada más para no entretener más al padre. Padre, Janet le pregunta que hay un vaso con un dibujo de Lilith, que es un demonio femenino, en su casa por uno de sus hijos y su hijo no se lo deja tirar. No puede hacer nada porque sería, yo creo que causa de conflicto familiar. ¿Qué puede hacer? Que le eche agua bendita, que le eche agua bendita. Se puede hacer esto, pero de todos modos, yo diría que de algún modo u otro es necesario quitarlo, porque esto se hace presente, ese demonio, que es un demonio feo. Y sí, uno debe poner ya agua bendita y todo, pero rezar que el Señor desata y María desata este nudo para que puedas quitar esto de la casa. Porque mi opinión, habiendo trabajado con exorcistas, no soy exorcista, pero habiendo trabajado con ellos, no hay otra manera, ¿no? Son cosas con las cuales no podemos como ser tolerantes. Y entiendo esto de la discordia familiar y todo. Por esto, sigue rezando y pidiendo la protección a San Miguel mientras tanto. Y orar mucho para que su mismo hijo sea quien la tire, ¿no? Orar mucho para que le parezca horrible y ya la tire. Hay una persona, y con esto terminaríamos, que dice que no ha seguido las oraciones, que ha visto las reflexiones, pero no ha seguido las oraciones de la consagración, que sí se puede consagrar. Sí, se puede. Y yo diría que quizás enfocar un poco más en la oración en los días que quedan y no simplemente quizás repetir más veces las letanías, pero puede ser que añades 5 minutos de oración en silencio con la Virgen. Es decir, simplemente tener un tiempo para estar con ella, para hacer de vuelta el tiempo de la oración que has perdido en los días anteriores, pero sí puede consagrar de igual. ¿Cómo se prueba si un espíritu es de Dios?
Le pregunto. Excelente pregunta, pero son preguntas que no se contesta en unos minutos. San Sí. Ignacio de Loyola tiene dos diferentes páginas de reglas sobre el discernimiento espiritual. Entonces, no hay una respuesta corta, pero si yo daría una respuesta corta, primero hay que aprender lo que San Ignacio Loyola dice. Segundo, leer Gálatas 5, donde Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. Si lleva los frutos de la carne, no es de Dios. Si lleva los frutos del Espíritu, eso sí es de Dios. ¿Cuál es la coronilla de la Virgen? Yo creo que se refiere al rosario, ¿verdad, padre? Sí, es lo que mencioné en mi práctica. Hay coronillas, por ejemplo, de los 7 dolores de la Virgen. Okay. Hay coronilla de los 7 gozos de la Virgen, que son de diferentes órdenes religiosas del pasado de la Iglesia. Entonces, María en Quibejo, en África, pidió que rezamos la coronilla de los 7 dolores, ¿no? Entonces, a veces la persona tiene esa devoción particular. Yo, por ejemplo, tengo más al rosario, pero otras personas a ese rosario, esta coronilla. Padre, y si por ejemplo se exorciza el aceite y el agua y no abren la botella, ¿queda exorcizado? Sí, pues primero es exorcismo por la palabra, no es solo por el toque. Quizás la excepción es que el sacerdote debe, en el exorcismo antiguo del agua y sal, el sacerdote debe poner sal en el agua. Entonces, con esto es mejor hacer esto, pero de todos modos, la oración, antes de añadir el sal, ya pide el exorcismo del agua. Entonces, ya queda exorcizado, ¿no? Aun si el rito completo pide para más. Pero las palabras de exorcismo ya se hicieron sin tocar la botella, sin abrir la botella. Puede quedar cerrada, ¿no? Puede quedar cerrada. Sí, sí, sí. Padre, le dice Luz Ramírez que tenía unas imágenes de ángeles custodios, se le cayeron y se le rompieron, pero quizá no tengan remedio y dice, ¿qué puedo hacer con ellas? Si no hay remedio, es decir, no hay manera de repararlo, entonces uno puede, con cosas consagradas, uno puede ponerlo en el suelo, es decir, en el jardín, ¿no? En la tierra, enterrarlos, o puede quemarlos, puede darlos al sacerdote. Por ejemplo, nosotros, los marianos en Estados Unidos, a veces hay personas que conocemos que nosotros quemamos las cosas consagradas una vez al año y nos traen, ¿no? Para que podamos quemar. Entonces, el asunto es cómo disponer de esto de una manera digna de que fue algo consagrado. Sí, se puede quemar y las cenizas se pueden utilizar para entregarlas, ¿no? A la iglesia o Sí. entregarlo a la iglesia para que los quemen y entonces sean cenizas para el miércoles de ceniza. Sí. Padre, Sí. muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas, pero algunas de ellas ya las hemos hecho muchas veces y les pedimos a las personas que no nos hagan las mismas preguntas que ya se resolvieron, pero muchísimas veces he tratado de resolver las más que he podido, que sean un poco distintas a lo que ya hemos hecho. Padre Tadeus, le damos muchísimo las gracias. Si usted quiere decir algo al final y nos da su bendición, se lo agradeceríamos mucho y lo esperamos para las siguientes ocasiones que tenemos muy próximas para que nos siga haciendo sus reflexiones. Muchísimas gracias y esperamos su bendición. Sí, para mí es un gusto compartir ese tiempo con ustedes. Pido sus oraciones también para mí, para que yo como consagrado a María sea fiel a esa consagración también en mi vida cotidiana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, pedimos la bendición, la unción de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que Él nos transforma en hijos y hijas verdaderas de María, para que podamos imitar sus virtudes, sus actitudes en nuestras vidas cotidianas y así tener la imagen de tu Hijo unigénito impresa en nosotros, en nuestros corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén.
Muchas gracias, Padre Tadeusz Langton. Mucho gusto de tenerlo entre nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Ya no le entretenemos más, Padre, seguramente tiene muchas cosas que hacer. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde, hora del centro, para continuar con nuestra preparación de consagración a Jesús a través de María de San Luis, María Griñón de Montfort. Muchísimas gracias. Hasta luego, Padre. Dios lo bendiga. Hasta luego.